Son los top 6 mejores MMORPG estilo anime para Android 2026. Número 6. Toram Online. ¿Alguna vez imaginaste un videojuego donde la capacidad de editar y crear tus personajes estuviera disponible casi sin limitaciones? Por limitaciones nos estamos refiriendo a las clásicas clases, valga la redundancia, que todos los MMORPG tienen en su catálogo. Pues, si es así, el videojuego de Toram Online es una de las mejores opciones para ti dentro de Android. Una antigua catástrofe ha causado que lo que queda de la civilización está intentando reconstruirla. Y ese esfuerzo está siendo llevado a cabo por diferentes razas, las cuales convivían en este mundo ficticio y mientras lo hacen van a descubrir bastantes secretos respecto a su mundo. Una de las características más notorias de este juego es la libertad creativa, en donde tenemos la posibilidad de combinar diversas armas, habilidades y estadísticas para poder crear nuestro propio estilo de combate que se va a diferenciar del de otros jugadores. Muy parecido de alguna manera a lo que podemos ver en otros videojuegos como por ejemplo Black Desert Online, aunque obviamente en el caso del presente juego va a ser en un estilo anime. Las características del combate son la dinámica. Hay una exploración que nos va a dar recompensas constantemente. Tendremos mapas también de manera constante, así como eventos de manera cooperativa y jefes grandotes como los que le gustan a tu amigo. Y el contenido de PvE te puede entretener durante muchísimo tiempo. Una buena noticia es que las actualizaciones que se reciben se llevan a cabo de manera constante y, además, tiene una comunidad bastante activa, a pesar de los años. Si tú le dedicas suficientes horas, puede ser muy amigable con los jugadores free to pobre, que no quieren gastar nada de dinero. Pero seamos sinceros, con el tiempo te darás cuenta que invertirle algo de dinero también puede tener ciertos beneficios para ti en cuanto al gameplay. El tamaño que tiene es relativamente ligero si es que pues lo llegamos a comparar con otros MMORPGs de la época moderna. Y visualmente se sigue viendo bastante bien. Todo esto es gracias al estilo artístico que tiene. Una curiosidad dentro de este videojuego es que no existe una sola clase de manera física, ya que aquí podemos realizar diversas combinaciones de nuestras habilidades que podríamos decir que son casi ilimitadas, lo cual nos va a ofrecer algo que otros videojuegos no ofrecen allá afuera. Este videojuego puede descargarse directamente desde la Play Store y, para disfrutarlo sin problemas, lo recomendable es contar con un mínimo de 3 GB de RAM y alrededor de 8 GB libres de almacenamiento. Mientras que para una experiencia mucho más fluida, se aconsejan al menos 6 GB de RAM junto con unos 12 GB de espacio disponible. Número 5. Dragon Raja, o la raja del dragón para los compas. Este videojuego es puro impacto visual, desde el primer minuto en el cual entras a él. Tiene su inspiración en una gran diversidad de novelas de ciencia ficción en donde cada uno de los personajes va a tener una importancia o un papel relevante dentro de esta narrativa cinematográfica. Tiene una combinación entre fantasía futurista, criaturas sobrenaturales y organizaciones secretas, como las que sabemos que no existen. Guiño, guiño. Al ir avanzando, te vas a ir dando cuenta que este se parece más bien a un anime interactivo, ya que tienes la oportunidad, fuera de las batallas, de conducir una gran diversidad de vehículos, personalizar tu casa, jugar otros minijuegos, asistir a eventos sociales, tener relaciones afectivas con otros personajes, y fuera de eso también cabe recalcar que el combate que vamos a presenciar es súper espectacular. Todo esto gracias a los efectos visuales que tiene. Las habilidades encadenadas que podemos realizar
y los jefes cooperativos grandotes como los que le gustan a tu amigo, si lo que quieres es tener cientos y cientos de horas de contenido, este juego puede ser para ti, ya que además de las misiones principales, tiene una enorme cantidad de actividades secundarias. De hecho, recuerda en varios aspectos a un videojuego llamado Tower of Fantasy. Esto debido a la estética futurista que tiene, pero sin embargo, este aún mantiene dentro de su estructura algo más tradicional de los MMORPGs. Al ser un free to pobre, o free to play, free to pobre para los compas, tenemos muchas oportunidades de competir al nivel máximo, pero sinceramente vamos a tener ventaja si estamos decididos a invertir dinero para hacer más fácil nuestras aventuras. Pero yo creo que lo que más nos conviene es disfrutar este videojuego principalmente por el contenido que tiene y por su aventura. Su apartado gráfico continúa siendo uno de los más impresionantes disponibles en móviles, aunque también exige un hardware considerable y una buena cantidad de almacenamiento. Las características de personalización del personaje que presenta este videojuego es uno de sus mayores puntos fuertes, y obviamente de lo que más destaca comparado con otros MMORPG del mercado, ya que incluso es considerado como uno de los mejores editores de avatares que existen actualmente para Android. Puede encontrarse directamente en la Play Store y para jugarlo se recomienda disponer como mínimo de 4 GB de RAM y aproximadamente 15 GB libres, mientras que la experiencia ideal llega con 8 GB de RAM y cerca de 20 GB de almacenamiento. Número 4. Ragnarok Origin. Ragnarok Origin ataca directamente a la nostalgia de nuestro Kokoro, o nuestro corazón para los compas, con una modernización increíble, y esto es una renovación que es digna de admirarse, ya que es difícil recuperar el encanto que tenía el explorar las tierras de Midgard en aquellos tiempos. Sí, siéntanse viejos, y al parecer este videojuego lo ha logrado. Desde que nosotros comenzamos el juego, vamos a poder recorrer ciudades que en sus tiempos para muchos fueron icónicas. Reencontraremos y nos enfrentaremos a monstruos clásicos. También vamos a completar muchas misiones renovadas y disfrutaremos de un sistema de clases que tiene mucha profundidad y especialización. La exploración es el eje central alrededor del cual se basa su jugabilidad. Hablamos de farmeo, mazmorras en modo cooperativo y unirnos en grupos para acabar y derrotar a jefes mundiales. Todo esto junto con una economía que está bastante activa entre los jugadores, lo cual lo convierte en uno de los MMORPG en donde la socialización entre jugadores está en su punto más álgido. Si tú fuiste alguno de los que disfrutó juegos como Tree of Savior o el clásico Ragnarok original para PC en aquellos tiempos, con este vas a encontrar una experiencia bastante familiar, pero en este caso adaptada para dispositivos móviles. Como todo en la vida, el progreso va a favorecer a quienes son constantes, y en este caso nos referimos a quienes juegan un poco de manera diaria, es decir, quienes administran adecuadamente su tiempo de juego, refiriéndonos a los jugadores free to pobres, como yo. Pero ahí está el problema, tener tiempo para tantas cosas que a uno le gustaría hacer. Gráficamente se mantiene el estilo anime, pero con personajes en tercera dimensión, y sin embargo se conserva el diseño clásico, lo cual, para fortuna de muchos, permite un rendimiento bastante eficiente, incluso en dispositivos de gama media. Su progreso favorece a quienes juegan diariamente, aunque un jugador gratuito puede avanzar sin demasiados problemas si administra correctamente su tiempo. Los gráficos presentan un hermoso estilo anime en 3 dimensiones conservando el diseño clásico de los personajes, lo que además permite un rendimiento bastante sólido, incluso en dispositivos intermedios. Un detalle que me pareció muy interesante es que muchas de las mecánicas que vamos a experimentar al jugarlo mantienen referencias directas al MMORPG que marcó a toda una generación hace más de 2 décadas. Está disponible en Play Store y funciona aceptablemente con 4 GB de RAM y unos 12 GB libres de almacenamiento, aunque para disfrutar de eventos masivos y zonas concurridas, pues resulta mucho mejor contar con 8 GB de RAM y aproximadamente 18 GB disponibles en almacenamiento. Número 3. Tree of Savior Neo.
Si lo que más te interesa a ti dentro de un MMORPG es el apartado de la exploración, que tenga un buen estilo artístico y que nos dé una muy buena sensación de la aventura, entonces es posible que Tree of Savior Neo sea lo que estás buscando, ya que destaca en estos apartados desde los primeros minutos del juego. Dentro del gameplay, nos vamos a dar cuenta que el lore de su mundo está lleno de paisajes interesantes, como lo son bosques encantados, interesantes y antiguas ruinas, ciudades llenas de vida, por otro lado, y criaturas que resultan que están inspiradas en la fantasía clásica de la tradición japonesa. Todo esto mientras disfrutamos de una historia que va a estar cargada de grandes misterios, lo cual impulsa de manera constante al jugador a descubrir nuevos territorios y más allá. El sistema de combate es bastante interesante debido a que mezcla habilidades así bien perronas con un sistema de progresión que va a recompensar que el jugador lleve a cabo experimentación constante, y además la cooperación entre jugadores durante calabozos, eventos y raids para darle en la madre a los jefes gigantes son ¡puff! Mamalones. Tree of Savior, por otro lado, nos va a recordar bastante a los JRPG de la época moderna, ya que posee una dirección artística bastante colorida y un diseño de personajes que hace parecer que fueron sacados directamente de una serie de anime. La progresión dentro del juego nos va a resultar bastante amigable para los jugadores casuales o free to pobre, lo cual afortunadamente nos va a permitir lograr un avance decente si estamos dispuestos a dedicar alrededor de 1 hora diaria de nuestras vidas al juego. Pero si no quieres perder tanto tiempo, también puedes utilizar las microtransacciones. Uno de sus mayores puntos fuertes para evitar el aburrimiento es la absurdísima cantidad de actividades secundarias que están disponibles fuera del combate o la línea principal de argumento, lo cual va a prevenir que nosotros como jugadores lleguemos a caer en el reino de la monotonía. Sus gráficos son muy atractivos, pero sin llegar a ser excesivamente pesados, lo cual logra un equilibrio bastante bueno entre calidad visual y rendimiento. Puede descargarse desde la Play Store y normalmente funciona correctamente con 4 GB de RAM y alrededor de 10 GB de almacenamiento libre, aunque para mantener una experiencia estable durante sesiones largas se recomienda utilizar dispositivos con 8 GB de RAM y aproximadamente 15 GB de almacenamiento disponible. Número 2. Crystal of Atlan. Velocidad de combate, aceleración y frenesí. Todo esto combinado con una profundidad argumental. Esto es lo que muchos MMORPG han intentado y han fracasado, pero al parecer Crystal of Atlan sí lo logró, y de forma magistral, papú. El lore dentro del universo de este videojuego es una mezcla bastante interesante entre magia, tecnología y la presencia de enormes ciudades que están flotando. Y además, podemos visitarlas, ¿cómo la ves? Y todo esto, pues mientras se lleva a cabo un conflicto detrás, en el cual hay distintas facciones que están luchando por el control de antiguos poderes que tienen la capacidad de cambiar el destino del mundo. Combos extremadamente rápidos, esquivas, ataques aéreos y habilidades super espectaculares nos llevaron a un frenesí de acción desde el comienzo de nuestra aventura. Es en este momento en el cual nos damos cuenta que en este videojuego el combate es el verdadero protagonista. Y por cierto, nos recuerda mucho a títulos como Devil May Cry o Honkai Impact, pero integrados dentro de una estructura completamente MMORPG. Esta gran amalgama de exploración, las misiones en modo cooperativo, los combates de los jefes, la exploración de mazmorras y el sistema de progresión constante consigue mantener el interés de los jugadores durante muchísimas horas. Aunque todos sabemos que al igual que todos los juegos actualmente, este también incorpora elementos de monetización. Nosotros como jugadores free to pobres también tenemos la oportunidad de disfrutar el contenido principal. Todo esto si es que somos capaces de administrar bien nuestro tiempo de juego, y si no, pues hay que invertirle. Su apartado gráfico tiene la característica de que aprovecha muy bien las capacidades de hardware de los dispositivos modernos.
Todo esto es visible gracias a modelos muy detallados, unos efectos visuales de alta calidad y unas animaciones extremadamente fluidas. Uno de sus mayores atractivos es precisamente la sensación del combate, considerada por muchos como una de las mejores que están disponibles actualmente en móviles dentro del género anime. Puede encontrarse directamente en la Play Store y se recomienda contar con al menos 6 GB de RAM y unos 18 GB libres de almacenamiento, mientras que la experiencia óptima llega con 8 GB de RAM y cerca de 25 GB disponibles de almacenamiento. Número 1. Neverness to Everness. Pongámonos a pensar si actualmente puede existir un MMORPG que representa de alguna manera la evolución o el next step de los videojuegos estilo anime de la categoría antes mencionada. Pues podemos decir que en Android este tiene nombre y es Neverness to Everness. Estamos a punto de adentrarnos e interactuar con un enorme mundo que de manera majestuosa combina una enorme ciudad metrópoli moderna, bastante inspirada en Japón, déjenme decirles, con muchísimos elementos sobrenaturales, con la presencia de anomalías, criaturas misteriosas y una narrativa en donde la realidad tiene la peculiaridad de que parece ocultar un montón de secretos mucho más grandes de lo que aparenta. Dentro del gameplay, cada distrito de la ciudad en la cual nos desenvolvemos nos invita a realizar una gran cantidad de exploración. Todo esto gracias a una interesante y bien pensada combinación de misiones principales, investigaciones paranormales, eventos cuya característica es el dinamismo y actividades urbanas que convierten la exploración en uno de sus mayores atractivos. Lo interesante del combate es que ofrece acción en tiempo real con personajes únicos en sus estéticas y personalidad, además de sus habilidades espectaculares y enfrentamientos muy dinámicos que nos van a recordar a una mezcla entre Genshin Impact y Zenless Zone Zero, mientras que la conducción de vehículos, la interacción con distintos negocios y la ambientación urbana logran diferenciarlo claramente del resto de MMORPGs tradicionales. La experiencia de juego es bastante amigable para jugadores free to pobres, lo cual nos va a permitir avanzar sin necesidad de desembolsar dinero constantemente, aunque como todo juego con personajes coleccionables, existe un sistema de gacha para poder así ampliar el equipo. Visualmente, es uno de los juegos más impresionantes disponibles en dispositivos móviles, con iluminación avanzada, efectos climáticos y escenarios extremadamente detallados que exigen un hardware relativamente potente. Su mayor curiosidad es precisamente la mezcla de un enorme mundo urbano con fenómenos paranormales, ofreciendo así una identidad que prácticamente ningún otro MMORPG anime posee actualmente. Dependiendo de la etapa de distribución, puede encontrarse en la Play Store o ser necesario obtener versiones de prueba desde sitios oficiales o plataformas alternativas autorizadas por los desarrolladores. Para ejecutarlo, se recomienda disponer como mínimo de 8 GB de RAM y alrededor de 25 GB libres de almacenamiento, mientras que para disfrutar de todo su potencial gráfico resulta ideal contar con 12 GB de RAM y aproximadamente 35 GB de almacenamiento disponibles.